Hola, muy buenos días. Soy la doctora Helga Maribel Hernández Martínez, anestesióloga y residente del segundo año de la subespecialidad en neuroanestesiología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Durante los siguientes minutos presentaré mi trabajo de tesis, el cual se titula Eficacia analgésica del bloqueo auriculotemporal, auricular mayor, occipital menor y mayor con ropivacaína en pacientes posoperados de mastoidectomía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. El dolor agudo posoperatorio es una complicación frecuente y significativa en pacientes que se le realiza mastoidectomía, pudiendo llevar a un uso excesivo de opioides y sus efectos adversos asociados, como la prolongación de su estancia intrahospitalaria. El 80% de ellos pueden tener dolor después de la cirugía, un 11% de ellos pueden tener un dolor severo y entre el 10 al 65% desarrollan un dolor crónico posoperatorio. Los bloqueos regionales, como el bloqueo auriculotemporal, auricular mayor, occipital menor y mayor en los pacientes postoperados de mastoidectomía, no ha sido ampliamente estudiado, por lo que esta investigación busca abordar esta brecha, evaluando si estos bloqueos pueden reducir significativamente el dolor agudo postoperatorio y de esta manera disminuir los requerimientos de opioides, mejorando la recuperación del paciente y optimizando el recurso hospitalario. Hay que recordar que el estímulo quirúrgico produce lesiones tisulares. Aquí posteriormente va a haber una liberación de histamina y mediadores inflamatorios, principalmente como interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Esta liberación de los mediadores inflamatorios van a activar los nociceptores periféricos, que van a iniciar lo que es la transducción y la transmisión de la información nociceptiva al sistema nervioso central y al proceso de inflamación neurogénica, en la cual la liberación de neurotransmisores en la periferia va a inducir principalmente a lo que es la vasodilatación y extravasación plasmática. Por lo que en el entorno perioperatorio se han utilizado diversas técnicas multimodales para tratar el dolor a lo largo de sus 4 vías, que es la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Todos nuestros fármacos intravenosos, cuando damos nuestra anestesia general, casi siempre están bloqueando estas 4 vías. Sin embargo, la combinación de estos medicamentos intravenosos que utilizamos, más las técnicas analgésicas o anestésicas intervencionistas, que sería la anestesia regional, tal cual intervendría en el proceso de la transmisión, han permitido que la modulación del dolor en varios puntos de la vía neuroquímica dentro del sistema nervioso central disminuyan, dando como resultado una analgesia sinérgica que va a ser la piedra angular de la analgesia multimodal. Aquí podemos observar lo que es la mastoidectomía y en cuanto a su inervación, recordando que la mastoidectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes que se realizan en el oído medio, principalmente para la otitis media crónica y el colesteatoma. Este es un procedimiento quirúrgico el cual se realiza en el hueso temporal. Si podemos observar en la primera imagen, esta es una incisión muy cruenta para los pacientes y esta produce problemas posoperatorios comúnmente como lo que es el dolor, vértigo, náuseas y vómitos. En la siguiente imagen podemos observar la inervación quirúrgica de esa área que se abarca durante la incisión y el procedimiento quirúrgico y donde nuestros bloqueos abarcan toda esa área que sería el bloqueo auriculotemporal, el auricular mayor, occipital mayor y menor, los cuales inervan a toda esa área quirúrgica. Por lo que estos bloqueos, que son algunos de los puntos del bloqueo de escalpe, van a ser complementos de la anestesia general en la mastoidectomía para un control adecuado posoperatorio y de esta manera disminuir los requerimientos intra y posoperatorio de los opioides, teniendo un mejor control a la respuesta hemodinámica, una menor reducción de lo que son las náuseas y vómitos posoperatorios, aumentando lo que es la analgesia posoperatoria, permitiendo una movilidad pronta, una rehabilitación más temprana, una menor estancia intrahospitalaria y, muy importante, una mayor satisfacción del paciente.
El dolor agudo posoperatorio también es una preocupación significativa en la gestión de los pacientes sometidos a estos procedimientos quirúrgicos. El manejo adecuado del dolor posoperatorio va a ser crucial para mejorar la recuperación del paciente, reducir la estancia hospitalaria y disminuir la necesidad de analgésicos sistémicos. Este estudio se va a centrar principalmente en evaluar la eficacia de los bloqueos auriculotemporal, auricular mayor, occipital menor y mayor con ropivacaína. La validación de estos bloqueos nerviosos puede transformar lo que es el manejo del dolor agudo posoperatorio en los pacientes sometidos a mastoidectomía, mejorando su calidad de vida y reduciendo la carga de cuidados posoperatorios. El diseño metodológico que se utilizó para este trabajo fue un estudio clínico aleatorizado, prospectivo, longitudinal, homocéntrico. La población de estudio fueron los pacientes adultos sometidos a mastoidectomía aquí en el instituto. Los criterios de inclusión fueron los pacientes adultos que tuvieran un ASA 1 o 2 programados para mastoidectomía y con su consentimiento informado y firmado. Los criterios de exclusión que utilizamos fueron los pacientes que ya tuvieran alguna alergia conocida a la ropivacaína o alguno de los otros anestésicos locales, que tuvieran alguna coagulopatía o que estuvieran usando anticoagulantes, que tuvieran alguna infección en el sitio de inyección y a los pacientes embarazadas o en lactancia. Y nuestros criterios de eliminación fueron los pacientes que se hayan rehusado a participar en el estudio. Nuestro análisis estadístico descriptivo fue un análisis descriptivo de las variables demográficas y clínicas, y el analítico fue con una prueba test students para comparar los diferentes niveles del dolor entre los grupos, el experimental versus el grupo control. ANOVA de medidas repetidas para analizar la evolución del dolor a lo largo del tiempo en ambos grupos, y la prueba chi cuadrada para comparar la incidencia de efectos adversos entre los grupos. En cuanto a los resultados, aquí se compararon los niveles de lo que fue el dolor posoperatorio en los pacientes que recibieron el bloqueo nervioso con ropivacaína y aquellos que solamente recibieron el manejo estándar del dolor, que seguían con los medicamentos intravenosos, utilizando lo que fue la escala visual análoga del dolor, por sus siglas de abreviatura EVA, en los diferentes puntos de tiempos posoperatorios entre 0, 6, 12 y 24 horas. El horario cero fue a la llegada de que terminó la cirugía y a la llegada a la recuperación de cuidados posanestésicos. El análisis se hizo utilizando un modelo mixto de 2 vías, con un grupo de bloqueo que sería la ropivacaína y el grupo de control que sería el manejo estándar del dolor, como un efecto fijo entre sujetos y el tiempo como un efecto fijo intrasujeto y su interacción con el grupo por tiempo. Se incluyó un intercepto aleatorio por paciente para modelar también lo que fue la correlación intrasujeto de las medidas repetidas. No asumimos alguna esferidad en este caso. El tamaño de la muestra fueron de 24 pacientes, 14 pacientes a los que no se les manejó con un manejo estándar, y a 10 pacientes que se les realizó el bloqueo nervioso periférico. También pues se evaluó el dolor postoperatorio, como ya les mencioné, con la escala de EVA en los horarios 0, que fue la llegada a recuperación, 6, 12 y 24 horas, comparando lo que fue el bloqueo con el manejo estándar del dolor. Dado que se trata de una medida de repetidas con tamaño de grupos distintos, los datos se analizaron con un modelo mixto de 2 vías. Las medidas de EVA con el grupo control versus el bloqueo fueron a las 0 horas de 3 versus de 3.93 versus 0, a las 6 horas de 3.21 versus 0.8, a las 12 horas de 3.21 versus 1 y a las 24 horas de 2.8 versus 0.7. El modelo mostró diferencia global significativa a favor del bloqueo con una P menor de 0.0001 y una variación de diferencia según el tiempo interacción con una P de 0.186. En las comparaciones por tiempo con correlación de CDAC, el grupo con bloqueo presentó un menor EVA que el grupo control a las 0 horas con una P significativa de 0.001
a las 12 horas con una P de 0.0015 y a las 24 horas con una P de 0.005. A las 6 horas la diferencia no alcanzó una significancia estadística, ya que presentamos una P de 0.060, lo que podemos observar en estas tablas. También se evaluó lo que fue el consumo de opioides en el transoperatorio. El opioide que utilizamos fue fentanilo entre ambos grupos de estudio, determinando si este bloqueo nervioso con ropivacaína reducía la necesidad de analgesia con opioides en comparación con los que no se le administró el bloqueo. En este caso, hubo una media de 512 microgramos para el grupo control y de 380 microgramos para el grupo con el bloqueo. Sometieron estos datos de test de normalidad con la prueba de Shapiro y Wilk y no cumplió con datos de normalidad, por lo que la comparación entre grupos fue con una U de Mann-Whitman, obteniéndose una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos con una P de 0.0197. Además, como parte de los objetivos secundarios, se evaluó el tiempo hasta el rescate con AINES en el grupo control y en el grupo del bloqueo, donde el primer grupo no se obtuvo una media de, se obtuvo, perdón, una media de 173 y para el grupo del bloqueo fue de 661 minutos. Se realizó la comparación entre estos grupos y se observó también una diferencia significativa con una P de 0.0019. Finalmente, se analizaron las incidencias, siendo la única presentada la parálisis del séptimo nervio del cráneo. En este caso, la incidencia fue de 0.14 en el grupo control y de 2 a 10 en el grupo que se le realizó el bloqueo. Se corrió lo que fue la prueba exacta de Fisher de tipo bilateral, donde no mostró diferencias estadísticamente significativas, mostrando una P de 0.163. La diferencia absoluta del riesgo del bloqueo con el control fue de más 0.20 con un intervalo de confianza de 0.158 a 0.514, por lo que el intervalo incluido fue de 0. Debido a la presencia de las celdas de 0 en el grupo de control, el riesgo relativo del bloqueo versus el control no fue finito. En consecuencia, no se demostró una diferencia estadística en la incidencia de parálisis del séptimo nervio del cráneo entre los grupos. Sin embargo, los intervalos de confianza amplios reflejan baja precisión y no descartan la diferencia clínicamente relevante. En conclusión, el bloqueo combinado de los nervios auriculotemporal, occipital mayor, occipital menor y auricular mayor con ropivacaína incrementó significativamente la analgesia en comparación con el tratamiento estándar del dolor, lo que se tradujo una EVA más baja al despertar y a las 12 y 24 horas, con un ahorro de opioides y un tiempo más largo del rescate con los AINES. No se registraron variaciones en la estadía hospitalaria y los acontecimientos adversos fueron pocos comunes, sin que existieran diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, debido a los intervalos extensos, es necesario interpretar con seguridad y con precaución. Estos hallazgos apoyan a la incorporación del bloqueo regional periauricular con base a la analgesia multimodal en la mastoidectomía e impulsan a estudios con muestras más amplias y multicéntricas para perfeccionar esquemas y examinar adyuvantes. Antes de concluir, me gustaría tomar un momento para expresar mi más profunda gratitud a quienes hicieron posible este proyecto y mi desarrollo profesional. En primer lugar, un sincero agradecimiento al doctor Alejandro Obregón Corona por su apoyo incondicional y por guiar este trabajo hasta su culminación. Extiendo mi gratitud al doctor Eduardo Hernández Bernal y a la doctora Carmen María Chávez Piña por la invaluable oportunidad de unirme a su equipo en este instituto. También mi más profundo agradecimiento a cada uno de mis adscritos, a mis R+, a mis R-, por toda su paciencia, su guía y todas las enseñanzas que compartieron conmigo. A todos los pacientes del instituto que confiaron en mí y me dejaron ser partícipe de una parte muy importante de sus vidas.
Y por último, pero no menos importante, un agradecimiento muy, muy, muy especial para mi familia, a mi mamá Nachita, a mi papá Leobardo, a mis hermanos Norberto, Gordo, Nena, Flor y Sócrates, que sepan que este logro, que todo mi esfuerzo y dedicación es para y por ustedes. Muchas gracias.